Muy buenas. Hoy estoy a tope de contento porque celebro que hemos superado la decena de episodios. Seas alguien recién incorporado o ya del club de los podcasters de calidad top, voy a hacerte un pequeño sumario de lo que hemos visto. En el primer episodio empezamos con los 5 formatos de podcast más comunes y claves para saber cuál elegir. El segundo iba de por qué el podcast es la caña para tu marketing de contenido, incluidas estrategias que conviene tener siempre en mente. En el tercero te hablé de la diferencia entre la grabación suma o mezcla y la multipista, y cuál merece más la pena. En el cuarto vimos unas razones de peso por las que crear un podcast interno para tu empresa. En el quinto te daba unas claves para superar el síndrome del impostor a la hora de sufrirlo creando o mejorando tu podcast. En el sexto repasé las tendencias más rabiosas para este 2024 en el podcasting, para que no te quedaras en el Jurásico con el tuyo. En el séptimo, algo que me apasiona, la música en tu podcast, donde te di las alternativas clave para proveerte de la sal y la pimienta para tu podcast. En el octavo te comparé a TikTok con el podcast para vender bienes o servicios de alto valor. En el noveno nos sumergimos en las ventajas y desventajas que tiene una locución profesional para que tu cabecera genere un impacto increíble. Y en el décimo desarrollé algo que está pegando mucho para atraer a audiencia a tu podcast de manera totalmente gratuita, la promoción cruzada. ¿Qué te parece? Yo estoy alucinando porque aparte de enseñarte algunas reflexiones que me parecen clave, en el propio ejercicio de filosofar sobre ellas estoy aprendiendo un montón. Soy Juan Fontán y desde la boutique del podcast tengo un claro objetivo: empujarte a lanzar tu podcast como un cohete, o si ya tienes uno, que lo pulas como un diamante, dejando a tu audiencia boquiabierta. Si buscas un podcast que vaya al grano y se convierta en tu hoja de ruta para crear o escalar el tuyo propio con una buena dosis de realidad, quédate y prepárate para el éxito. Pues vamos con el episodio de hoy, en el que te hablo desde mi perspectiva de creador que genera todo su contenido de la nada. Esto que escuchas y su versión blog escrita, enlace en la descripción, nace 100% de mí, sin entrevistas. Y además lo conozco desde 2 perspectivas creativas, desde la del podcaster en monólogo y desde el blogger. Sé lo complicado que es hacerlo 100% por tu cuenta, y puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Imagina estar horas al ordenador escribiendo un guión para podcast y acordarte que te falta la versión blog. Y ni hablemos de las imágenes, porque sin ellas tu blog queda a medio gas, y eso afecta hasta al SEO de tu web. Pues ese soy yo ahora, para esto que escuchas y o lees. La realidad es que hacer esto a mano es agotador. Redactar un texto que enganche lleva tiempo, esfuerzo y café. Y cuando estás contento con el texto te das cuenta que todavía te faltan unas imágenes geniales para acompañarlo. Sin crear buenas imágenes, el blog se queda cojo, y eso afecta a la estética, pero también al SEO. Digo crear porque los bancos de imágenes son limitados y hay que pagar por las imágenes o mencionar al creador. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que hacerlo todo solo? La inteligencia artificial puede ayudarte a aligerar la carga y darte un respiro sin sacrificar la calidad. Hoy veremos cómo con IA gratuita puedes crear textos y generar imágenes que destaquen y ayuden a posicionar mejor tu web. Y no te vayas hasta el final, porque si no te pierdes la necesaria conclusión que te sintetizará todo. Genera textos con IA. Es más fácil de lo que piensas. Lo primero y más importante es que la IA puede ser una gran aliada para crear estos textos que te quitan el sueño. ¿Necesitas escribir un episodio o una entrada al blog o incluso descripciones para la distribución?
Con un buen input, la IA puede hacer una parte curiosa del trabajo por ti. Aquí va el truco. La IA es como un espejo. Cuanto más detalle le des, mejor te devolverá el reflejo. Volvamos a un ejemplo que me llama la atención, la jardinería. Si le das una idea vaga como un texto sobre diseñar un jardín, lo normal es que el output sea flojo. Pero si le das detalles como audiencia, tono y ejemplos específicos, puede sorprenderte. Pide un texto en tono amigable a aficionados a la jardinería novatos explicando los pasos para diseñar su jardín. ¡Boom! Seguro que te devuelve un texto que puede servirte como punto de partida. Eso sí, no te olvides de darle tu toque personal. No hay nada peor que un texto que huela a IA de lejos. Corrige a tope, añade anécdotas propias y asegúrate de que el texto suene como tú. ¿Y tú? ¿Has usado la IA para esto? ¿Cómo te ha ido? Déjalo en comentarios o cuéntamelo en redes. Imágenes potables únicas sin gastar un céntimo. Y ahora hablemos de imágenes. Si estás en este mundo sabes que una buena imagen vale más que 1000 palabras, pero usar de 3 a 10 imágenes de un banco o contratar a alguien que lo haga se sale del presupuesto, sobre todo si estás empezando. La buena noticia es que la IA también puede echarte un cable con esto. Antes de pedirle a la IA que genere una imagen, te recomiendo que hagas una búsqueda rápida en Google Imágenes. Mira lo que ya existe y saca de ahí ideas. La clave está en explicar claramente a la IA lo que quieres. ¿Quieres un jardín coreano con una luz tenue de fondo? ¿O tal vez una ilustración minimalista de un jardín zen de secano? Me lo estoy inventando todo, pero te digo, mientras más precisa sea tu descripción, mejores serán los resultados. Hay algo que recordar. Muchas IAs tienen límite diario de impulsos gratuito. ¿Qué es esto? La cantidad de veces que puedes pedirle cosas. Y cuando llegas a ese límite, sus respuestas gratuitas se vuelven lentas como un caracol. Así que vale la pena tomarse un minuto más para describir exactamente lo que buscas antes de empezar a pedir. No te olvides que las imágenes no son solo para embellecer tu blog. Una imagen bien optimizada también puede mejorar el SEO de tu web. Cuando metes una imagen curiosa con su texto alternativo en tu blog, ayudas a su visibilidad en buscadores. Esto se traduce en más tráfico y por ende, más oyentes para tu podcast. Conclusión. La IA puede convertirse en una herramienta genial para darle vida a tu podcast y su blog, siempre y cuando sepas cómo guiarla. Detalla bien lo que necesitas, revisa lo que te da y ajusta con tu toque personal. Y no te olvides de interactuar con tu audiencia para saber cómo reciben el contenido. ¿Te animas a probarlo? Comparte tu experiencia en los comentarios o en redes sociales. Si necesitas una mano con la producción de tu podcast, ya sabes que en la boutique del podcast estoy para ayudarte con todo el proceso, desde el logo hasta la distribución. Quiero decirte para despedirme que todo el mundo a veces necesita un empujón anímico. Yo a ti te animo desde el minuto 0 para que lances o mejores tu podcast. Pero entiende que yo también necesito algo de tu parte. Quiero que reseñes este podcast de manera excelente ahora mismo y que lo califiques con 5 estrellas. Eso es fácil y no cuesta nada. Pero lo que sí que de verdad me hace falta es que difundas al máximo mi mensaje pasando el enlace que te dejo en la descripción a todo el mundo que creas que le interesa por WhatsApp. También debes suscribirte al podcast cuanto antes si aún no lo has hecho. Y por supuesto, suscribirte a mi newsletter. Será para ti una ventaja única porque desarrollo cuestiones que te pierdes por aquí y por el blog. Recibe un abrazo y mucho ánimo con tu podcast de parte de Juan Fontán, Micropod Tips y la boutique del podcast. Hasta el próximo episodio.